podemos ir empezando, ¿no? Ya hay varios alumnos conectados, así que en honor a ellos que son puntuales, vamos a empezar. Lo que sí voy a apagar mi cámara para que sea más estable la señal, así no hay problema con el tema del audio y demás. Además, como estoy presentando, por ahí mucho no hace falta. Bueno, hoy vamos a un temita, a ver si es el PowerPoint. No, me parece que le pifié el Power. Disculpen. Sí, me parece que le pifié. Ouch. Aquí estamos. Presentaciones en forma de ventana. Vamos a presentar. Creo que es Sí, acá está. Bueno, ahora sí. Vamos a presentar ya. Vamos a ir un poquito más al hueso, ¿sí? Con un cálculo de sistema, de un sistemita fotovoltaico. Les voy a ir guiando más o menos en lo que tenemos que tener en cuenta. Acuérdense que hay muchos otros conceptos que ustedes van a tener que a lo mejor buscar otros recursos como para ampliar un poquito el conocimiento, porque, por ejemplo, en todo el tema conexionado de paneles, el tema de las baterías, que es un curso prácticamente aparte, para entender mejor el funcionamiento, ¿no es cierto?, de las baterías. A mí me llevó, por ejemplo, unas 6 clases cuando tuve que hacerlo. Así que, como este es un poquito más resumidito el curso, entonces igual yo les dejé acá unos cuantos recursos como para que ustedes em, puedan recurrir a ellos. Un segundito. Bueno, si escuchan un ruidito de fondo es mi perrito que anda por acá. Bueno, vamos a ir, como les comenté, vamos a, en este caso a tener en cuenta un sistema aislado. ¿Sí? Un sistema aislado que es dentro de todos los sistemas, digamos, uno de los que más mm, componentes tiene, ¿sí? A la hora de, bueno, en cuanto a sistemas on-grid u off-grid. Acuérdense que los grid tenemos el componente de la energía eléctrica, si la red que se conecta con nuestro sistema, posiblemente en varias configuraciones, pero en el caso de un sistema aislado, la característica principal es que por ahí la necesidad de contar con un banco de baterías, ¿sí? Es decir, vamos a tener un sistema de generación apoyado en paneles fotovoltaicos, vamos a aprovechar el recurso solar para generar energía. Acuérdese siempre que cuando tenemos paneles solares lo que generamos es corriente continua, ¿sí? O corriente directa, que en el caso de tener banco de baterías también vamos a tener corriente continua. Eh, Acuérdense que vamos a tener en cuenta en el sistema un controlador de carga que depende de la configuración de lo que necesitemos. Eh, digamos, a ver, ¿cómo se puede hacer? Lo que necesitemos, la carga que tengamos al final del circuito, ¿sí? Lo que tengamos que, nosotros la energía que requiere ese sistema de cargas, lo que tengamos que generar para direccionar, ¿no es cierto?, a nuestra carga, va a depender justamente de las características de esa carga, ¿sí?
Fíjense que, por ejemplo, para ir un poquito mejor, explicar mejor, por ejemplo, en este caso tenemos que los paneles solares van a generar en corriente directa, en corriente continua, vamos a tener un controlador de carga que va a ser las veces de este, el cargador de baterías, ¿sí? Pero a la vez, parte de esa carga, perdón, de esa corriente generada, va a ir directamente direccionada a la carga. En la carga, bueno, lo que tenemos en la carga llamamos a todos los electrodomésticos, maquinarias, elementos que tenemos en el destino, en la locación, que tenemos que alimentar, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, todo un sistema de, qué sé yo, de electrodomésticos en una vivienda que están diseñados o que los compramos directamente para carga, perdón, para corriente alterna, entonces vamos a necesitar un inversor. En el caso de que, por ejemplo, como ocurre en algunos casos que tenemos, por ejemplo, como pasa, bueno, nosotros por ejemplo hacemos servicio a los shelters, no sé si ustedes conocen las antenas de comunicaciones, telecomunicaciones, ¿sí? Hacemos. En ese caso, la mayoría de los controladores, los sistemas automatizados, eh, todos los sistemitas que tienen, en general son de poco consumo. Y la mayoría, como son electrónicos, consumen en corriente continua. Entonces no necesitábamos un inversor. Y nuestra configuración era distinta. Entonces, por eso le estoy comentando que depende de las características de la carga, del consumo, va a ser nuestra configuración del sistema que nosotros vayamos a armar, de toda la instalación. Fíjense que en este caso, por ejemplo, como pasaba en el caso de los shelters, nosotros lo que vamos a usar, los paneles solares que vamos a conectar, lo vamos a conectar a un regulador que va a cargar directamente nuestra batería y va a ser nuestro banco de baterías el que va a suministrar la carga al inversor, ¿sí? O sea, su carga, su energía al inversor para destinarla a la alimentación del consumo que tenemos adentro de nuestra vivienda o nuestra locación, ¿sí? Entonces, empezamos hace 10 minutitos menos, Armando Fabián. Entonces, va a depender de lo que nosotros querramos y de cómo querramos alimentar esa carga que tenemos, ¿sí? Entonces, vamos a ver el caso más común, que es el primero que les muestro acá, ¿sí? En este caso, que es el que en general se estila, ¿sí? Para un sistema aislado, ¿sí? Para una vivienda que está, por ejemplo, en un lugar remoto donde no podemos llegar con la corriente de red, con el sistema de red. Qué sé yo, en general, por ejemplo, hay puestos o hay puestos de vigilancia, puestos de control, puestos de salud. Hemos hecho algunas conexiones a puestos de salud, así que en esos casos vamos a tener, por ejemplo, qué sé yo, heladeras, ¿sí? O mucha iluminación, a lo mejor un sistema de comunicación, ¿sí? Entonces son carguitas muy pequeñas, muy precisas, pero que bueno, van a necesitar, van a tener una característica, digamos, yo no sé si habíamos visto ya las características de este tipo, de los tipos de carga que puede llegar a haber, pero igual lo vamos a ir refrescando a medida que vayamos pasando la clase de hoy. Entonces, para empezar, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Los conceptos que que les había comentado antes de energía y de potencia. Sí, acuérdense que potencia era lo que requería un elemento en un instante dado. ¿Sí? Energía es estirar esa potencia, ¿no es cierto? Es sumarla instante más instante más instante en un determinado periodo de tiempo, que puede ser una hora, puede ser un día, una semana, un mes, lo que nosotros querramos. Habíamos hablado que, por ejemplo,
En general lo que se tiene en cuenta es, por ejemplo, en un año, ¿sí? En un año, ¿por qué? Porque en el año yo puedo estimar la cantidad de energía solar que tengo, hacer un promedio entre invierno y verano, o determinar, digamos, que voy a usar el escenario más desfavorable, que es el invierno, entonces me aseguro de que toda la energía que use en el resto del año la pueda cubrir. ¿Sí? Entonces, potencia, van a ver que la potencia la vamos a poder tener como información en cada uno de los elementos eléctricos o electrónicos que tengamos en nuestra vivienda. En general ustedes van a ver que son unas chapitas en los motores o unos cartelitos plateados, en general pegados detrás de los televisores, ¿sí? Las licuadoras, la parte de abajo, si todos los elementos tienen que tener visible todo este tipo de información. ¿Sí? La potencia que consumen, fíjense en este caso, por ejemplo, la potencia que consumen, en este caso es un elemento, una embutidora, dice, ¿no? Trifásico. ¿Sí? Es una máquina, ¿sí? Seguramente con un motor y con un montón de otros requerimientos, por eso es de gran volumen, por eso necesita estar conectado trifásico. En general, los nuestros dicen monofásico, ¿sí? No indica fase 1, ¿sí? Sino monofásico. Me indica, bueno, las características de la frecuencia. Esto, bueno, es característico de nuestro país, 220 volt o 380 volt a 50 Hz. Y el amperaje, la cantidad de corriente que requiere. Fíjense, si ustedes hacen la multiplicación del amperaje con el voltaje, van a tener aproximadamente la potencia, ¿sí?, que necesita este elemento. Entonces, esta potencia es algo que tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer el recuento de todos los elementos que tenemos dentro de una vivienda para después ponderarlo con la cantidad de horas de uso para tener una idea de la energía total que necesito. Ya vamos a ir haciéndolo. Entonces, ¿qué vamos a hacer con todos esos datos? Vamos a seleccionar los sistemas principales. Acuérdense que acá estamos hablando de sistemas principales. Después hay un montón de otros elementos que vamos a tener que considerar a la hora de hablar de todo, de la instalación fotovoltaica que quiero hacer, ¿sí? A ver si se acuerdan qué otros elementos teníamos que tener en cuenta. Además, por ejemplo, de los paneles, vamos a saber cuántos paneles, el tamaño del inversor y las características del inversor para eh, conectarlo a este sistema de paneles. Y en el caso de que necesitemos baterías, que vamos a ya les dije que como vamos a tener en cuenta un sistema aislado, vamos a ver cómo determinamos la cantidad de batería. Además de estos elementos, ¿se acuerdan qué otro elemento más teníamos que tener en cuenta? A ver, vamos a hacer un poquito interactivo, pues si no, hablo yo sola nomás. ¿Alguien se acuerda de algo más que teníamos que tener en cuenta acá? A ver si me están escuchando, si prestaron atención las anteriores. A ver, Fabián, ¿no se acuerdan? Habíamos visto algo anteriormente en la figurita anterior. A ver, aquí está. Las dos figuras tienen nombres distintos, pero es el mismo elemento. El controlador de carga, ¿sí?, o regulador de carga, y después todo un sistema de conexionado, que son los conductores que van a tener en una parte, ¿sí?, una característica porque van a estar conduciendo corriente continua, y a partir del inversor, cuando tengan corriente alterna, van a tener otra característica. Además, digamos, la conexión de los paneles, de la batería, del controlador y el inversor, exactamente, sí, los soportes, exactamente. Acá vamos a tener un sistema de llaves, de conmutadores, ¿sí?, protección, lo mismo que la salida, ¿sí? Entonces, todas esas cositas también, ustedes sepan que van a tener que tener en cuenta para si bien acá no lo vamos a tener detalladamente, pero tienen que tener en cuenta, ¿sí? Porque acuérdense, yo no sé si les mostré el cuadrito de costos entre cada una de las partes,
¿sí? Pero exactamente, los tableros y con todas las protecciones, todo lo que es seccionadores y demás. Y además, acuérdense que esto es muy importante, el tema de protección, ¿sí? La conexión a tierra, la derivación a tierra. Bueno, entonces vamos a empezar a ver. Bueno, ¿cómo empezamos? ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta? ¿Y cuál es la energía que necesitamos? ¿Y cómo vamos a saber eso? Y en función a todos los aparatos que tengamos que alimentar, ¿sí? Como yo les dije, por ejemplo, puede ser un puesto sanitario que al tener medicamentos a lo mejor tiene alguna heladera, ¿sí? Algún sistema para llevar control, una computadora, algún sistema de radio para comunicarse, o qué sé yo, cargadores de celulares. Sí, bueno, hacer análisis de costo para amortización, eso vamos a hacer al final, ¿sí? Una vez que tengamos el conocimiento de lo que cuesta todo. Pero vamos por el principio. Bueno, entonces en el caso de que tengamos la información de todos los elementos, la iluminación, la refrigeración si hubiera, calefacción, todos esos elementos que vamos a necesitar dentro de esa locación, ¿sí? Supongamos que es una vivienda. Tenemos un televisor, qué sé yo, una heladera, pues, iluminación, ¿sí? Supongo que, qué sé yo, puede ser para la vivienda de un puestero, ¿sí? Que tenga que ir varias veces a la semana. Entonces, todas las cosas que nosotros tengamos dentro de esa locación que alimentar, la vamos a considerar. ¿Y qué vamos a considerar de eso? Como les dije, la potencia, ¿sí? La potencia de cada uno de ellos. Bueno, aquí fíjense un poquito. Esto es algo que no sé si ustedes lo tienen en cuenta, si lo vieron ya anteriormente con el profe, cuando vieron allá en conceptos de electricidad, lo que es energía activa, lo que es la parte de pérdida de energía en algunos aparatos, sobre todo los que tienen motores o capacitores, ¿sí? Las cargas capacitivas. Las resistivas no son tanto, ¿sí? Las resistivas son las que tienen resistencia, como las planchas, las cafeteras, el secador de pelo, ¿sí? Las estufas. Esos son cargas resistivas, ¿por qué? Porque no sé si ustedes se dieron cuenta que tienen un alambrecito finito que forma un rulito, ¿sí? Que hace ese alambre finito, otorgar resistencia al paso de la corriente. Entonces, cuanto más resistencia le ponga, la corriente tiene que hacer más fuerza, es una forma de decir, ¿no? Para pasar a través de ese rulito, entonces lo pone incandescente. Y es ahí donde genera el calor que necesita, tanto por ejemplo la plancha, el secador, si lo que sea. Este tipo de balastitos, de luminarias, ¿sí? De lamparitas, que son tipo fluorescente, pero que tienen el balasto incorporado, tienen dentro de este elemento también, no solamente el balasto, sino un controlador de factor de potencia. Sí que es pequeña, ¿sí? Pero bueno, tienen un pequeño. Exactamente. Si por ejemplo yo solamente tengo todo un sistema de iluminación LED, la puedo hacer en continua perfectamente, ¿sí? No hay ningún problema. Pero por ejemplo, como en estos casos, cuando yo tengo en el plafón, dentro del plafón tengo el balasto para esto me genera mucha corriente reactiva. No sé si ustedes están en conocimiento con lo que es eso, pero acuérdense. Activa es lo que realmente usa, reactiva es lo que genera, digamos, esto que es una energía desperdiciada, pero los dos, la suma de los dos es lo que yo necesito alimentar, ¿sí? O sea, si bien una parte va a ser desperdiciada, yo tengo que generarle toda la energía. Entonces, vamos a tener el total o sea, la potencia de cada uno de estos multiplicados por la cantidad de horas que van a estar en uso, yo voy a tener la energía de cada uno. Y sumando todas esas energías, voy a tener que tener en cuenta el sistema de panel fotovoltaico que voy a instalar. ¿Sí? ¿Para qué? Para que ese panel genere lo que me va a alimentar todo esto. Bueno,
Entonces, bueno, acá un poquito más de lo que les decía, ¿sí? La energía que es potencia por tiempo, ¿sí? En general, si bien la energía se mide en julios, o se usa julio para indicar la energía, en general lo que vamos a utilizar es el kilowatt hora. ¿Sí? El kilowatt hora en electricidad es lo que se utiliza por convención. Y entonces, todo lo relacionado a energía eléctrica sobre todo, está relacionado con el concepto de energía en kilowatt hora. Y más específicamente en watt hora o en kilowatt hora. Bueno, acá está el cuadrito que yo les decía, ¿sí? Teniendo en cuenta la cantidad de esos elementos que tengo, aquí puedo poner, por ejemplo, los focos LED, puedo poner 5, ¿sí? Y si yo uso, por ejemplo, 5 de, qué sé yo, 20 o no sé si hay de 20, de 15, ¿sí? Entonces voy a tener el total aquí con las horas que uso, ¿sí? Lo voy a multiplicar y voy a tener el total requerido en cada uno de ellos, fíjense, ¿sí? Bueno, acá hay algo que está resaltado, que es en amarillo acá, que es el pico de arranque de la heladera. Esto lo tengo que tener en cuenta, lo tengo que considerar siempre, cada vez que tenga motores. Yo creo que en algún momento les comenté que bueno, ahora los que tienen la eficiencia A tienen otro sistemita que hacen que este pico de arranque sea menos, ¿sí? Sea un poco menor, ¿sí? Sobre todo en los elementos que tienen arranque y parada alternativos, ¿sí? Como lo son las heladeras, como son los equipos de aire acondicionado que tienen el etiquetado A o B, ¿sí? Generan un pico de arranque o en realidad el pico de arranque de cada vez que inician su funcionamiento es mucho menor y es escalonado, y entonces no genera tan alto pico de arranque. Fíjense, la heladera tiene una potencia nominal, se denomina, o sea, mientras está funcionando, requiere 100 watts, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Cuando para la heladera, ¿sí? Cuando nosotros abrimos la heladera y cerramos y se pierde el frío, ¿sí? Ese frío, ¿qué hace? Para generar más frío, le envía una señal al motorcito para que arranque y para que vuelva a generar la circulación del gas que me va a generar el frío. ¿Sí? Entonces, en ese arranque hay un pico de consumo que en general es 2,5, 3 o 4 veces, depende del tipo de motor que tengas y el tipo de equipo, genera un pico que es instantáneo, ¿sí? Entonces, esos picos de arranque, según la cantidad de motores que yo vaya a tener, tengo que tenerlo en cuenta porque tengo que tener disponible en la batería o en el sistema fotovoltaico. ¿Por qué? Porque si no, me va a colapsar el sistema, ¿sí? Entonces, esto es importantísimo que lo entiendan. Si bien esto, acuérdense que es instantáneo, lo voy a sumar solamente en la potencia, porque esto es un segundo, ¿sí? Bueno, acá dice 14 horas, pero en realidad 14 horas de funcionamiento es mentiroso, porque en general si yo voy a ponerlo 14 horas enchufado, digamos, esto va a durar menos, o sea, es menos el uso, ¿sí? Pero acá, por ejemplo, en un periodo de 24 horas yo puedo decir, bueno, 14 horas puede ser que esté en funcionamiento como máximo, suponiendo, por ejemplo, en el calor, ¿sí? Que va a estar funcionando el motorcito en forma continua. Entonces, ¿qué voy a tener acá? Fíjense, como tiene una potencia nominal de 100 watts por 14 horas, voy a tener una energía de 1400 watts hora en total, ¿sí? Por hora, ¿sí? Entonces, en cada uno de ellos voy a hacer esta cuentita. ¿Cuántos hay? ¿Qué tipo de equipo es? La potencia nominal, la cantidad de horas, y así voy a tener el consumo horario, ¿sí? de mi sistema. Ojo, como les dije, esto también lo puedo hacer en forma semanal, mensual, anual, ¿sí? Pero vamos a hacerlo en esta forma si ustedes lo van a poder entender. Entonces, fíjense, por un lado, tengo la potencia instantánea, ¿sí?
que es un parámetro que necesito para la elección del inversor. Y esto es la cantidad de energía que es el valor que voy a necesitar para hacer otros cálculos, sobre todo el de los números de paneles fotovoltaicos que voy a disponer. Bueno, vamos a ir siguiendo. Entonces, hablando justamente de Roma, ¿no? Panel fotovoltaico. Hay un montón de variedad, montón de marcas, montón de este, elementos que yo puedo utilizar. En general, los que nos dedicamos a esto, siempre nos casamos con uno, con dos, ¿sí? Que son los que le ofrecemos al cliente. Yo tengo por ahí un rango de 3 y otro de 3, porque me manejo con los distintos calidades, por un lado, ¿sí? Y por el tema de costos, ¿sí? El tema de costos, entonces tengo entre unas 4 marcas, me voy haciendo mi convito y les voy mostrando a los clientes las posibilidades que hay. Vamos a ver que esto va a diferir mucho, justamente como les decía, del calculito que hagamos, ¿sí? O sea, entre la cantidad que nosotros tengamos que instalar, o sea, cuanto más grande es el sistema, mayor cuidado tenemos que tener en la selección de los elementos, ¿sí? Por más que sean un poquito más caros, yo a veces recomiendo que hagan un esfuercito más y se compren o inviertan en elementos de mejor performance, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso me va a asegurar una vida útil más prolongada, ¿sí? Como es una inversión grande, muchas veces hay por ahí chinearnos en los paneles o en el inversor, me va a hacer qué cosa. A lo mejor con algún desperfecto voy a tener que, a lo mejor compro un inversor medio pelo y compré los mejores paneles fotovoltaicos y ese inversor no está tan, digamos, adaptado a un buen sistema de paneles fotovoltaicos y la plata que puse ahí, si se malogró el inversor, entonces como que me tira abajo toda la instalación, ¿sí? ¿Por qué? Porque tengo que volver a reinvertir, tener un sistema todo parado hasta que yo pueda reacondicionar la conexión con el nuevo sistema, volver a poner todo en cero, ¿sí? Entonces es bastante complejo. Cuando la instalación es más chiquita, bueno, uno puede, ¿no? Pichulear en algunas cosas, pero no mucho tampoco, porque también tenemos que ver que ese sistema, bueno, de lo mejor, ¿no es cierto? De lo mejor, la mejor performance para el destino al que está calculado, ¿sí? Entonces, van a ver que hay un montón de oferta, en ustedes va a estar elegir cuál es la marca, eso obviamente yo no les puedo, no les puedo decir por qué, porque cada uno en su localidad va a ver que tiene mejor este, mm, comportamiento, ¿sí? Una determinada marca y en otro lugar vamos a tener otra, ¿sí? Entonces, eso es muy finito, ¿sí? Bueno, entonces vamos a tener que, por ejemplo, en esta marca, esta es una de las marcas que yo también uso, Canadian Solar, muy buen producto. Bueno, lo que tiene Canadian Solar es que ahora, bueno, hay muchas, ¿no? Que están disponiendo estos elementos bifaciales. ¿Qué son estos elementos bifaciales? Son dos paneles que están conectados, ¿sí? Pero ¿qué me sirve a mí? ¿Se acuerdan que yo en algún momento les hablé de lo que es albedo? Sí, el albedo es la característica que tienen algunas superficies de refractar, ¿sí? O de reflejar parte de la radiación solar que reciben. Entonces generan una radiación difusa, ¿sí? Lo que llamábamos radiación difusa, direccionada desde otro ángulo. Entonces, estos tipos de paneles tienen la característica de que
absorben radiación solar directa que les cae, ¿cierto? En la cara que está orientada al sol, y también absorben radiación del otro lado, ¿sí? O sea, bifacial por eso. Entonces generan un poquito más de energía, ¿sí? Que un panel común. Pero es simplemente la característica. En general, si nosotros pudiéramos tener una celda solar solita, sin la parte de abajo tapada, sí, también sería lo mismo. Lo que pasa que, bueno, que la robustez está comprometida en estos casos, porque en los dos lugares tenemos elementos transparentes, sí, que pueden llegar a tener algún problemita, pero bueno, son los riesgos que corremos. Y en este caso, obviamente, esto no podemos ponerlo en el techo, ¿sí? Esto tiene que tener una estructura disponible hacia una superficie que, por ejemplo, puede ser concreto, puede ser tierra, ¿sí? Que permita que parte de la radiación solar también vaya para la cara de atrás y pueda generar energía también con esa parte de radiación difusa. Bueno, en realidad esto nuevo en el mercado ya hace un tiempito, pero bueno, esta otra marca ofrece, en general siempre vamos a ver que a mí me gustan esta medida, ¿sí? De casi 2 metros por 1 metro. ¿Por qué? Porque me permite una versatilidad mayor a la hora de hacer la parte de soporte, ¿sí? La parte de soporte de todo lo que es este sistema de, como me decía acá el compañero, la parte de infraestructura, sí que soporta. Acá no tengo que andar con las medidas complicadas ni nada. Bueno, en este caso lo que tiene este elemento, estaba viendo hace un ratito, que tiene una mejor disposición interna y una mejora en la conversión de energía. ¿Sí? Entonces, a igual medida, ¿sí? A igual medida tenemos una mejor performance, ¿sí? De este elemento. Cosa que por ahí, en algunos casos, yo no sé si alcanza un 10%, como indica acá, así de 300 a 330. Eso está, siempre es relativo, porque acuérdense que lo que nos indican siempre acá, ¿sí? Cada fabricante nos indica esta cantidad de energía generada a una radiación óptima, ¿sí? O sea, a 1000 watts por metro cuadrado, ¿sí? Que son las pruebas que se le hace a estos elementos en este laboratorio. ¿Sí se acuerdan que yo les había comentado cómo em, cómo se medía esto y cómo me lo indicaba el fabricante? Bueno, acuérdense que si bien esto es un parámetro que yo voy a tener en cuenta a la hora del cálculo, posteriormente, ¿sí? Cuando yo lo empate con la energía disponible en la locación, esto va a ser mucho menor, ¿sí? Entonces, por ahí, esto del 10% no sé si vale por ahí tanto el precio, ¿sí? No sé si vale tanto el precio, la diferencia de precio que hay, yo me quedo siempre con esto, ¿sí? Entonces, am, bueno, cada uno después va a ver con qué, cuál es, cómo digamos, evalúa, ¿cierto? El elemento que va a utilizar, el panel que va a seleccionar. Bueno, ¿qué es lo que tenemos en cuenta? Entonces, para ver, para tener en cuenta, digamos, a la hora de seleccionar. Estos son los valores, ¿sí? Fíjense, el punto de máxima potencia, ¿sí? Que es el que yo les comentaba anteriormente, que es el que me va a indicar cada uno de los fabricantes, ¿sí? Acuérdense que el punto de máxima potencia y todos estos otros valores, ¿sí? Perdón, listados, siempre están indicados a condiciones estándar de presión y temperatura con irradiación de a 1000 watts por metro cuadrado, con el espectro de masa de 1,5 y a una temperatura óptima de 25 grados centígrados. Estas condiciones van a variar en relación a la época del año, van a variar con la cantidad de irradiancia que tenemos disponible en el lugar,
¿sí? Las condiciones atmosféricas que varían todos los días, entonces esto va a fluctuar en estos valores, alrededor de estos valores, y a lo mejor en algunos casos ni siquiera por ahí lleguemos, ¿sí? A los 300 watts, depende del lugar geográfico donde estemos. Estos valores de voltaje máxima potencia, corriente máxima potencia, voltaje a circuito abierto y corriente de cortocircuito, son valores que nos van a ir permitiendo a nosotros hacer los cálculos, ¿sí? Entonces, no solamente la potencia, o sea, el punto de máxima potencia. ¿Se acuerdan que había un cuadrito? Acá no está, pero había, perdón, un sistemita de ejes, ¿sí? Que me indicaba en el eje vertical la corriente, en el eje horizontal el voltaje, y había, ¿no es cierto?, una curva que hacía así, ¿no es cierto?, que acá teníamos el valor de corriente de cortocircuito, y en el eje horizontal el valor de tensión a circuito abierto, y en la curva acá teníamos el punto de máxima potencia. ¿Sí? Ese punto es el que va a ir variando, va a ir variando, no para arriba, sino siempre para abajo. Va a ir variando con la irradiancia, con la temperatura, ¿sí? Con una serie de aspectos que van a ser distintos a estos que me dice el fabricante del elemento que seleccioné. Entonces, si bien son valores de partida, ¿sí? Para poder tener en cuenta mi circuito, mi sistema, no son los valores que vamos a alcanzar, ¿sí? Por eso vamos a ir viendo cómo hacerlo. Entonces, fíjense, por ejemplo, en este caso tengo un panel fotovoltaico que me dice que tengo 330 watts, la tensión a circuito abierto 45,9, casi 46 voltios, corriente de cortocircuito 9 y pico de amperes, ¿sí? El voltaje y la corriente de máxima potencia, la eficiencia, ¿sí? Acá hay un elemento muy importante, ¿sí? La eficiencia, la temperatura, el rango de temperatura de funcionamiento para que elemento genere, ¿sí? Para que este elemento esté generando, obviamente que en las condiciones óptimas lo va a hacer en estos valores, o se supone que lo va a hacer en estos valores, pero con menos o con más temperatura va a ir generando por debajo de estos valores. Y bueno, después una serie más de información. Hay algunos que tienen unos cuadritos interminables, ¿sí? Con un montón de información. Obviamente que cuanto más información, mejor, mejor es el desempeño seguramente del panel, y más caro, sobre todo, ¿sí? Un momento. Bueno, para ver una cosita, y fíjense que yo acá tengo valores de corriente, perdón, valores de tensión y de corriente, ¿sí? Que a lo mejor me sirven para llegar a un determinado valor de corriente o de tensión que yo necesito para un sistema a, qué sé yo, 24 volt, 48 volt o 12 volt, y una determinada cantidad de corriente. ¿Cómo lo voy a obtener eso? Conexionando, ¿sí? Bueno, acá le falta la N. Conexionando los sistemas, los paneles, digamos, haciendo las conexiones en paralelo o en serie. ¿Se acuerdan que cuando decíamos que lo conexionábamos en paralelo, las corrientes eran las que iban a aumentar, las tensiones iban a ser iguales? Es decir, si yo voy a seleccionar siempre para un sistema, lo que tengo que hacer es siempre usar los mismos paneles, ¿sí? O sea, paneles de la misma característica, del mismo fabricante. ¿Para qué? Para que no se fluctúe, ¿sí? Porque si no, si yo elijo varios, ¿cuál de ellos voy a tomar como referencia para hacer los cálculos? ¿Sí? En general, muchas veces si yo, por ejemplo, hago conexiones de varios tipos de paneles, algunos con un rendimiento óptimo
y otros con un rendimiento medio pelo, el que me va a comandar, digamos, la generación va a ser siempre el de medio pelo, ¿sí? ¿Por qué? Porque es el que va a andar más lento y el que va a indicar el funcionamiento de todos los sistemas, de todos los demás, por más que sean buenísimos o excelentes, ¿sí? Siempre van a estar supeditados al más débil. Y esto es lo que pasa acá. Por eso que siempre ustedes van a ver que en el sistema fotovoltaico nunca va a haber uno distinto o uno de otra marca, ¿sí? O si hay de otra marca, van a tratar de que sea similares características, similares de calidad, ¿sí? Bueno, entonces, teniendo en cuenta eso, si yo quiero aumentar la corriente, ¿sí? A la salida, digamos en la punta de mi sistema de paneles fotovoltaicos, si yo quiero aumentar la corriente, voy a ir tratando de conectarlos todos en paralelo, ¿sí? Y la tensión va a ser la misma. Entonces aquí fíjense, yo tengo paneles de 9, ¿sí? de corriente de 9 amperes y de 45 voltios, ¿sí? Lo que voy a tener aquí van a ser, aquí a la salida, voy a tener 18 amperes, ¿sí? Y 45 voltios. ¿Por qué? Porque la tensión es igual, las corrientes se suman, ¿sí? Y la conexión va a ser así. Fíjense, voy a conectar todos los negativos juntos y todos los positivos juntos. ¿Sí? ¿Cómo va a ser el conexionado? Y lo voy a tener que conectar así. ¿Sí? O sea, fíjense, los dos negativos a una sola salida, los dos positivos también a una sola salida. Este tipo de elementos también son los que tenemos que tener en cuenta a la hora de realizar nuestra conexión. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estos elementos están, digamos, adaptados, ahora son, la mayoría están ya estandarizados. ¿Sí? Antes cada marca traía un sistemita de conexión, entonces era muy complejo empatar, ¿no es cierto?, los elementos. Pero en este caso, ahora ya vienen, la mayoría vienen todos estandarizados, así que todos usan lo mismo. Entonces podemos hacer un conexionado siempre. Aquí vamos a tener, si por ejemplo tenemos otro más, vamos a tener tres patitas acá, ¿sí? Tres patitas acá, entonces lo vamos enganchando. Estos elementos que me sirven a correr, acuérdense que nosotros siempre aquí tenemos corriente continua, ¿se acuerdan? Entonces la característica de la corriente continua es que necesitan una sección de a igual ampere, a igual corriente, necesitan una sección más grande, ¿sí? Al igual niveles de corriente. Si hay corriente, por ejemplo, continua y un sistema de corriente alterna, al mismo valor de corriente aquí necesito mayor sección de cableado. Bueno, entonces quedamos que cuando conexionamos en paralelo, lo que hacemos es aumentar la corriente. Y si hacemos una conexión en serie, ¿sí? Un conexionado en serie, lo que vamos a hacer es aumentar la tensión, ¿sí? Entonces a la salida vamos a tener igual nivel de corriente, ¿sí? Suponiendo que estos tres son iguales y son de 9 amperes, aquí a la salida vamos a tener 9 amperes, pero lo que vamos a aumentar va a ser la tensión, ¿sí? Es decir, vamos a tener 3 veces la tensión que me indica acá, o sea, 140 y pico, ¿sí? Acá de tensión. Entonces, fíjense, lo que tenemos que hacer para conexionar en serie es a la salida del positivo, lo conecto con el negativo del siguiente, la salida del positivo de este panel conecto con el negativo del otro. Entonces, fíjense, acá voy a tener el final, ¿sí? de mi string, acá voy a tener el negativo y acá voy a tener el positivo. Y entonces, a iguales, a conexionado en serie, las tensiones se suman, la corriente va a ser la misma. Y acá no está el sistema final. Bueno, si yo quiero, por ejemplo, tener valores distintos de tensión y corriente, lo que voy a hacer es conexionar toda una serie, ¿sí? de string para aumentar la tensión, ¿sí? Y voy a conexionar en paralelo con otro string para aumentar la corriente.
pero eso lo voy a hacer al final de cada una de las streams, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a lograr de esa manera? Poder modificar los valores de tensión y corriente de un sistema fotovoltaico. Entonces, yo voy a poder hacer, digamos, voy a poder jugar con esa forma de conexionado para poder tener al final del cableado un valor de corriente y un valor de tensión que pueda empatar con algún inversor que pueda conseguir, ¿sí? Para esa configuración. No debería pensar en tensión y corriente de máxima potencia. Lo que pasa es que, como yo te decía, los valores de máxima potencia, lo que hacemos es justamente, a ver, por convención se toman los de tensión, de circuito abierto y de corriente de cortocircuito, porque son los valores críticos, ¿sí? Son los valores críticos. Acordate que los valores de tensión y corriente de máxima potencia son valores teóricos, ¿sí? Son valores teóricos, ¿por qué? Porque están disponibles en este, mm, o sea, medidos en condiciones de laboratorio. Son medio mentirosos, pero los de tensión de circuito abierto y corriente de cortocircuito, en el caso de que yo consiga que en algún momento las condiciones de radiación sean las óptimas, son los valores críticos que van a disponer que el panel deje de funcionar, ¿sí? Entonces, me conviene regirme por esos dos valores antes que los de máxima potencia, ¿sí? Porque son valores más bien teóricos, que puede llegar a pasar una vez cada tanto, ¿sí? Entonces, los otros son valores críticos, ¿sí? Los valores en los cuales, o a través de los cuales, cuando llega, que en general tampoco se llega muchas veces, por ahí por temperatura, el valor de cortocircuito, de corriente de cortocircuito puede bajar, ¿sí? Y por radiación, los valores de tensión al circuito abierto también pueden bajar, ¿sí? Entonces, son valores máximos críticos que tengo en cuenta, ¿sí? Ahí está. Bueno, una vez que tengo, digamos, ya más o menos el conocimiento vamos a ver cuántos paneles, ¿sí? ¿Y cómo voy a saber cuántos paneles? Y bueno, eso va a depender del recurso solar que tenga en esa locación. Acuérdense que yo les había comentado lo que era horas solares pico. Esas horas solares pico se refiere a la cantidad disponible que tengo de radiación solar. Lo que se hace es estimar esas horas solares pico a 1000 watts por metro cuadrado, ¿sí? Entonces, digamos, lo tomo como parámetro, como para tener una idea de dónde partir. Si bien estas horas solares pico van a variar, siempre acuérdense que yo les había comentado que esto es algo diario, ¿sí? Porque cuando amanece hasta el mediodía solar va aumentando, cuando el mediodía solar es lo máximo que hay y después a partir de ahí va bajando hasta el atardecer. Entonces, diariamente estas horas solares pico difieren, ¿sí? Durante el día. O sea, los valores que voy a tener en cuenta diario van a estar, digamos, dentro de esta campana, ¿sí? Esa campana la voy a asimilar, ¿no es cierto?, con las horas solares pico a 1000 watts, ¿sí? Durante un determinado periodo de tiempo. Además, esta campana va a ser distinta tanto en verano como en invierno. Porque acuérdense que en verano, supónganse que esta sea la de invierno, ¿sí? La de verano va a amanecer mucho más antes, ¿sí? Y vamos a tener a lo mejor al mediodía más energía, ¿sí? Que después va a ir bajando y el sol se esconde después, ¿sí? Entonces acá también va a ir variando. Entonces, no solamente es diario, sino que es estacional.
Pero, ¿qué puede pasar acá? Vamos a ver un poquito más adelante. Fíjense, yo respecto de esa radiación solar, lo que voy a hacer es estimar las horas solares aprovechables, ¿sí? Porque hay una fracción durante el amanecer y durante el atardecer que como va a incidir en el panel a un ángulo muy pequeño, a lo mejor no produce la generación solar, perdón, la generación fotovoltaica que requiero. Entonces ahí ya como que se corta, ¿sí? Entonces voy a tener una determinada cantidad de horas, ¿sí? Que yo voy a estimar teniendo en cuenta 1000 watts por metro cuadrado, pero la voy a tratar de empatar, ¿no es cierto? Estos pedacitos que me sobran aquí, ¿sí? Con estas otras partecitas en blanco que tengo. Digamos esto un poco teórico también. ¿Por qué? Porque también depende de qué escenario yo voy a tomar. Si por ejemplo voy a tomar un promedio entre lo que es verano e invierno y tomo por ejemplo valores de primavera o otoño, o si voy a elegir el escenario más desfavorable que es en invierno para asegurarme que en verano tenga todo funcionando, ¿sí? Entonces eso va a depender un poco de cuál es la finalidad también del lugar al que yo quiero alimentar, ¿sí? ¿Dónde voy a instalar? Si por ejemplo, como les decía, es un camping, ¿sí? La administración de un camping con algunas cabañitas que tengo yo, que en general se utiliza más que nada en invierno, perdón, en verano, entonces obviamente lo voy a calcular con valores de irradiación solar de verano. Pero si yo, por ejemplo, tengo una vivienda donde me quiero asegurar que en invierno funcione todo, entonces voy a tomar esa irradiación de invierno. ¿Sí? Entonces, ¿y esos valores cómo los voy a obtener? Ustedes no se preocupen muchas veces. Esto es más que nada para que lo entiendan, entiendan la variabilidad del recurso. Esto está todo calculado en general, ¿sí? Esto está todo calculado y lo puedo obtener, a ver si está más adelante, acá. ¿Sí? Por ejemplo, en un lugar que lo pueden obtener desde acá, ¿sí? Las tablas de la NASA es el que tratamos de recurrir todos, ¿sí? La mayoría recurrimos a estos valores. Entonces, fíjense, aquí me da todos los valores mes por mes, ¿sí? Depende de la locación donde yo vaya a instalar. ¿Sí? Entonces, estos valores aquí son altamente confiables. La mayoría e incluso otras herramientas que me ofrecen para un sistema ya para calcular se basan en los datos que pueden obtener de aquí. ¿Sí? Entonces, con estos valores yo puedo tranquilamente trabajar, elegir, ¿sí? Por ejemplo, como yo les decía, si voy a hacer para verano, elijo entre diciembre, enero y febrero, o si elijo para invierno, valores de junio, julio, o en promedio, ¿sí? Tengo aquí los anuales, ¿sí? Entonces puedo obtener también valores promedio o elegir entre septiembre y abril, por ejemplo. Eso depende de cómo yo determino la necesidad del recurso solar, ¿sí? Bueno, una vez que tengo eso, vamos a ir atrás. Lo que tengo es que, bueno, que voy a requerir es la cantidad de energía al mes, ¿sí? Va a ser, yo acá, bueno, el número de panel fotovoltaico puedo poner uno solo, la potencia del panel, las horas solares pico, el rendimiento, esto es un numerito que este sistema se toma 0809, ¿por qué? Porque esto también depende en este numerito de rendimiento, está también incluido todo lo que es condiciones meteorológicas, ¿sí? Entonces este rendimiento es algo complejo que en condiciones óptimas voy a elegir 90%, 0,9, y en condiciones un poquito más complejas puedo elegir 0,8 o ya esté trabajando también a 0,7. ¿Por qué? Porque aquí se refleja mucho
las condiciones, como yo les comentaba, y también un funcionamiento del sistema en esas condiciones. Y bueno, y acá lo hago el prorrateo de 31 días, suponiendo que lo hago para el mes. Sí, acá calculando para el mes. Entonces, para un panel fotovoltaico, fíjense que yo lo estoy haciendo con la potencia del panel, ¿sí? Con las horas solares pico y con el estimado del rendimiento. Entonces aquí me va a dar un poquito menos de lo que me indica el panel y me va, digamos, a indicar la posible potencia que me genere, perdón, la posible energía que me genere ese panel en esas condiciones, ¿sí? Bueno, aquí está de donde podemos sacar la información. Bueno, una vez que tenemos esos datos, sí, nosotros ya decidimos qué valores de hora solares pico tomar, ya decidimos qué panel vamos a elegir, vamos a hacer lo siguiente. Entonces, suponemos que tenemos en una zona de 2 horas solares pico, muy bajita, pero bueno, puede ser el caso, depende de cómo nosotros le elijamos el escenario, y contamos con un panel fotovoltaico de 410 watt pico, ¿sí? Bastante grandecito. Vamos a tener entonces una generación de 800 watts por día. ¿Por qué? Porque tenemos este panel y tenemos 2 horas solares pico, ¿sí? Bueno, según lo que habíamos hecho para el cálculo anterior, ¿se acuerdan que teníamos un total de energía de 2.256 watt hora por día? ¿Sí? ¿Se acuerdan el calculito que habíamos hecho de todo lo que habíamos puesto, la heladera, la computadora, ¿sí? El foquito, al principio? Entonces vamos a ver que necesitamos 2.256 watt hora por día, o sea, 2 kilowatt hora al día. Si la energía generada por este panel en 2 horas solares pico es de 800 watts, ¿cuánto voy a necesitar? Y bueno, hago la división entre esto que requiero y esto que genero. Entonces esa cuenta me va a dar 2,75. Como yo no puedo partir un panel y ni puedo elegir otro panel que me genere estos 0,75 que tengo acá, acuérdense que tengo que elegir todos paneles iguales. Entonces, ¿qué voy a hacer? De este tipo de paneles que tengo acá, voy a elegir 3 paneles. A lo mejor si yo quiero cambiar, bueno, cambio el panel fotovoltaico y voy haciendo la cuenta aquí hasta que me dé un panel que me satisfaga, ¿sí? Perdón, la cantidad de paneles que requiera. Pero eso, bueno, está en cuestión de cada uno, ¿sí? 3 paneles fotovoltaicos, en este caso, puede ser. Bueno, es lo que me da, ¿no es cierto? Acá fíjense que siempre uno redondea para arriba, ¿sí? Si acá me diera 2,25 y tendría que sacrificar algo, ¿sí? Pero, ¿cómo le hago entender al cliente? Entonces, por más que me dé, si me da más de 2, ya directamente elijo el número siguiente, ¿sí? Entonces, me aseguro, me cubro, ¿sí? Con un tercer panel para generar todo lo que necesito. Fíjense, y así de esa forma se elige la cantidad de paneles. Obviamente, no es que se elige, sino que se calcula la cantidad de paneles habiendo elegido ya un panel fotovoltaico determinado y habiendo determinado un escenario sobre el cual calcular las horas solares pico disponibles. ¿Sí? Bueno, entonces vamos al banco de baterías y aquí está el mayor problema que tenemos. ¿Por qué? Porque tenemos infinidad de baterías ahora. Si bien las que más se utilizan son las de plomo ácido, acuérdense que nosotros estamos mayoritariamente orientándonos a lo que es también cuidado del medio ambiente, ¿sí? Entonces, las de plomo ácido son lo peorcito que podemos elegir. Si bien son las más económicas, son las que por ahí requieren más mantenimiento, pero además son las que más sufren, son las que tengo que recambiar más rápido, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta todas estas cuestiones, es cómo vamos a elegir
el banco de baterías. Acuérdense que el tema de baterías es todo un curso, como yo les dije, para poder entender el funcionamiento de la batería, el por qué hay determinadas cuestiones que nosotros tenemos que hacer énfasis con nuestros clientes cuando hay banco de baterías, porque es el punto más débil de nuestra instalación, además de ser el punto más caro, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué más caro? Primero porque son, en relación a todos los demás, el costo más elevado, porque tengo que hacer un recambio de batería, además, digamos, en relación a la vida útil de los paneles fotovoltaicos, en general yo tengo que hacer dos recambios de batería, o un recambio de batería, perdón, ¿sí? Con las que inicio, seguramente en algún momento las tengo que reemplazar, ¿sí? Hasta el final de vida útil del panel, y a veces hasta más. Y entonces es un poquito el punto débil, por eso les decía, de nuestro sistema. Pero bueno, para determinar el banco de baterías, tengo que tener en cuenta lo siguiente. ¿Cuánta energía quiero acumular? Porque acuérdense que estos son acumuladores, ¿sí? O sea, yo voy a cargar las baterías y las voy a tener disponibles para la noche solamente. Eso puede pasar en los lugares donde hay poca nubosidad, que hay muchos lugares, y sé que Jujuy es uno de los lugares que tiene algunos puntos geográficos donde tienen muy pocos días nublados, lluvia casi nada. Entonces, en esos lugares, bueno, puede llegar a ser que tenga que tener solamente disponible un banco de baterías para un porcentaje, digamos, de la energía que necesito para la noche, que en realidad donde muchas veces necesitamos más energía, ¿sí? Porque mayormente durante el día estamos haciendo actividades afuera de la casa, ¿sí? Hay muy pocas personas afuera de la casa. En general, cuando volvemos de nuestros trabajos, somos más gente dentro de la casa y requerimos más energía. Entonces, tener en cuenta solamente las noches, tener en cuenta los días nublados, o sea, cuántos días máximos nublados hay. Por ejemplo, acá en Salteña, yo calculo siempre cuando me piden batería para días nublados, se calcula con 4 días, porque hemos tenido esta semana, una semana sin sol. ¿Sí? Entonces hacemos un promedio y yo le calculo, pues sí, que tengo que para la semana, y bueno, no les alcanza por ahí el patio que tienen para almacenar tantas baterías, ¿sí? Entonces, con 4 baterías, con 4 días ya es, digamos, bastante, ¿sí? Y me va a dar un banco de baterías con bastante batería, ¿sí? Entonces, yo tengo que determinar qué cantidad de energía quiero acumular. Por ejemplo, en este caso, vamos a calcular que solamente voy a requerir guardar energía para la noche, ¿sí? Y teniendo en cuenta que, como les decía, que el mayor porcentaje de energía la vamos a usar a la noche, es decir, de esos 2256 watts por hora, perdón, watt hora por día que requiero de energía diaria, el 60% lo voy a usar de noche. Es decir, que voy a necesitar 1353 watt hora, ¿sí? Eso es lo que voy a tener que guardar en las baterías. ¿Ok? Bueno, y acá, como les decía, hay un concepto muy importante que yo tengo que tener al elegir las baterías. Como les dije, las baterías de plomo ácido son las más baratas, las más versátiles, las más comunes, las que todos conocemos, las que ya sabemos hacer incluso el mantenimiento. Pero ¿qué pasa? Hay unos conceptos asociados a digamos, al extraer energía de esas baterías, que se llama capacidad de descarga. Esa capacidad de descarga en general en las baterías plomo ácido es de un 50%, y si me estiro un 70%,
ya les acorto la vida útil de esas baterías. Entonces, de la capacidad total que tiene una batería, yo en general tengo que contar solamente con el 50% para prolongar la vida útil de esa batería. ¿Sí? Es decir, si no la quiero hacer un recambio rápido. ¿Puedo hacer una descarga mucho mayor? Sí, puedo. Pero justamente acuérdense que incide. Acuérdense que en una batería plomo-ácido, ¿qué estoy haciendo? Una electrólisis, es decir, un intercambio químico. ¿Sí? Plomo que va desde el electrolito a la placa y de la placa al electrolito. Cuando la cargo y cuando la descargo. Tengo más ácido disuelto cuando está cargada y menos ácido, o sea, más plomo aplicado sobre las placas cuando está descargada. Entonces es un proceso complejo de ida y vuelta, ida y vuelta, ida y vuelta, que en algún momento, bueno, además del tema de mantenimiento, la instalación, perdón, la temperatura a la que está ese banco de batería, también influye. Entonces es un mundo, ¿sí? El tema del manejo de la batería es un mundo. ¿Qué es lo que nos tiene que quedar claro? Que nosotros tenemos que determinar y hacer hincapié al cliente que él va a estar pagando una batería que la va a tener que usar al 50%. ¿Eso qué implica? Que yo tengo que doblar el número de baterías. ¿Sí? Entonces, que esto es distinto en las baterías, sí. En las de plomo ácido, en las de gel, en las tubulares, sí. Yo puedo prolongar, bueno, la de plomo ácido dijimos 50%. Yo trato de no moverme de ahí para que justamente la vida útil de ese elemento se prolongue, ¿sí? Porque es carito. En general en las otras, cuando estoy hablando ya de las gelificadas, lo que hago es considerar un 70% de descarga. ¿Por qué? Porque esas baterías, ese tipo de baterías me lo permiten, ¿sí? Y tienen una vida útil un poquito más prolongado. Ya cuando hablamos de ion litio y las mejoradas y las en base de hierro, ya tienen un nivel de descarga un poquito mayor. Pero ¿qué pasa? A veces hasta triplican el valor de una batería plomácido. Pero también tengo que tener en cuenta que la vida útil de un litio también se prolonga respecto de un plomo ácido. Es decir, que tengo que hacer un recambio menor, ¿sí? Y bueno, entonces el tema de las baterías, como les digo, es un mundo. Bueno, a ver, sigamos con esto. Bueno, aquí un poquito más de lo que yo les comentaba. ¿Sí? Yo tengo un determinado voltaje en cada celita y cuando está cargada tengo ácido disuelto en el electrolito. Cuando está descargada parte de este plomo, ¿sí? Está disuelto aquí y cuando está cargada se adhiere al ánodo, ¿sí? Al cátodo. Bueno, entonces es un ida y vuelta este, de combinaciones químicas en una dirección y en otra, que hace que la vida útil de la batería vaya decayendo notablemente cuando yo no respeto las condiciones que me indica el fabricante. Nuevamente, ¿qué elegir? Bueno, eso va a depender de, primero del con qué, ¿sí? Que tenga el cliente, como les dije antes, de las condiciones que yo establezca de cálculo para el banco de batería, como les dije, si es solamente de noche, si es un día, si son 2 días, ¿sí? Bueno, eso depende de muchos parámetros. Nuevamente, bueno, fíjense acá como les decía, la vida útil, ¿sí? De las de plomo ácido, las de gel, bueno, estas son en condiciones de carga y descarga bastante exigidas, ¿sí? Fíjense las de ion litio, por eso triplican, ¿sí? Los costos entre una y otra. Nuevamente, ¿sí? Como esto, bueno, como les decía, la capacidad de descarga. De la capacidad de descarga es algo que me indica, ¿sí? Por ejemplo, en la batería, un C10 a 50, una capacidad de 10 horas,
50 ampere hora, significa que yo puedo sacar 50 ampere hora durante 10 horas. Y en general lo que se hace es trabajar a la mitad, ¿sí? O sea, al 25 ampere hora durante las 10 horas. Porque si yo realizo una descarga completa, también es complejo cuando se vaya a iniciar el proceso de carga de la batería, ¿sí? Cada vez va a tardar más en iniciar la carga y bueno, eso repercute en la vida útil del elemento. Acá yo le dejé aquí un, un enlace, bueno, no sé si funciona porque creo que no le puse el enlace, pero bueno, tienen pueden dirigirse en YouTube a BZH, que son fabricantes de baterías argentinos. Un minutito. Disculpen, cada vez que hago una pausa es para tomar agüita. Bueno, estos señores eh, comentan y tienen muy buenos videitos cortitos que les va a permitir a ustedes introducirse al mundo de las baterías y poder entender un poquito más, porque lo hacen en un lenguaje muy, no muy técnico, ¿sí? Como para que lo entendamos todos todos los humanos, ¿sí? En cuanto a al funcionamiento de las baterías, a la comparación, es bastante lindo el canal de YouTube de esta gente. Entonces, bueno, una recomendación, ¿no? Para que ustedes puedan llegar a entender cómo es el tema de las baterías, pero ya les digo que es un sistema bastante complejo. Pero bueno, teniendo en cuenta un poquito el resumen que les hice muy rápido, vamos a ver cómo hacemos para calcular ese banco de baterías. ¿Sí? Acuérdense que nosotros habíamos dispuesto que vamos a guardar el 60% de la energía que necesito en una batería o en un banco de baterías. Bueno, para eso elijo una batería de plomo ácido de 12 volt a 100 ampere horas. ¿Sí? Yo, por ejemplo, bueno, tengo la potencia, así que le puedo sacar a eso la multiplica del producto entre la tensión y la corriente, ¿sí? Que me ofrece esta batería. Entonces son 1200 watt hora. Como yo necesito que esa batería me dure lo más posible, lo que voy a hacer es solamente ir descargándola o ir usándola al 50% de su capacidad de descarga. ¿Sí? Entonces, solamente voy a disponer de esa batería el 50%, es decir, 600 watt hora de cada batería. Entonces, como yo necesitaba que solamente el 60% esté disponible de noche, eran 1353 watt hora. Y la energía que tengo en cada batería son 600. ¿Cómo hago? Y el cociente, ¿sí? Divido esto en lo que tengo disponible en cada batería y nuevamente fíjense, son 225, 2,25 baterías, ¿sí? O sea, 2 y un cuartito. Pero como no la puedo partir, ni puedo tampoco como el tema de los paneles fotovoltaicos, yo no puedo unir baterías que sean distintas en capacidad o en calidad, ¿sí? Entonces tengo que tener siempre un banco de baterías con todas las baterías similares, de la misma capacidad y del mismo fabricante. Entonces, ¿qué voy a tener acá? Que me va a hacer falta 3 baterías, ¿sí? Entonces, fíjense, hasta ahora teníamos 3 paneles fotovoltaicos y 3 baterías, ¿sí? Y tenemos todos esos valores que habíamos dispuesto anteriormente para continuar el cálculo. Entonces, ¿cuál es mi resultado hasta ahora? Fíjense, voy a necesitar un inversor de 800 vatios. ¿Por qué? Porque es lo que me va a generar este sistema de paneles. ¿Se acuerdan que yo los unía a todos en serie? Tenía una corriente, tenía un determinado voltaje,
lo multiplicaba y me daba 800 watts, ¿sí? Entonces el inversor va a tener que respetar esos niveles de entrada, ¿sí? O sea, a la salida de los paneles va a estar la entrada al inversor. Entonces, va a tener que responder a una potencia de entrada de 800 watts. Entonces, yo voy a elegir un inversor que esté por encima de esto, ¿sí? Obviamente que no me voy a elegir uno de 2000 watts, porque es tirar plata, excepto que yo tenga pensado más adelante agrandar mi sistema. Pero bueno, en general, si yo con estos tres paneles y estas tres baterías ya cubro mis necesidades, entonces le pongo directamente un inversor de 800 watts. ¿Sí? Entonces fíjense, voy a tener los tres paneles que calculé, las tres baterías y el inversor. Puedo hacer digamos, o de otra forma, y sí, puedo cambiar los paneles fotovoltaicos, sí, por otros de otra marca, de otros valores de generación, y voy a poder cambiar esto, sí, eso depende de por ahí de los, ay, ¿cómo se llama cuando hago bueno, se me van las palabras. Por ello le presento varias alternativas, presupuesto, ahí está. Yo le puedo presentar varias alternativas a mi cliente, ¿sí? Para que él pueda elegir entre esas alternativas, una o dos, como para que él tenga, digamos, distintos niveles de costos, para que él pueda seleccionar cuál más le conviene, ¿sí? Entonces, fíjense, el inversor, como les comentaba anteriormente, para que llegó tarde. Belén está un poquito tarde, pero bueno, no se olviden de poner, los que fueron entrando después, no se olviden de poner su nombre y apellido acá en el chat, ¿sí? Para que genere eso el presente. Como les decía entonces, el inversor va a tener que adaptarse, ¿no es cierto?, a las condiciones. Fíjense que, por ejemplo, acá, un inversor profesional de 12 volt, 220, esto es de entrada y de salida. Sí, acuérdense que nosotros, por ejemplo, teníamos, no me acuerdo si eran 48 volt, bueno, está muy atrás, pero creo que eran 48 volt, ¿sí? Entonces tengo que fijarme que la entrada sea de 48 volt, ¿sí? 48 volt, de salida 220 volt, porque es lo que necesito a la salida, para eso pongo un inversor. Y en este caso, fíjense, es de onda pura, es decir, que va a ser un elemento bastante bueno. Aquí que me indica potencia máxima de salida 1600 watts. Pero esto en realidad depende de la generación que tengo y de las baterías que tengo. ¿Sí? O sea, muchas veces esto está como, digamos, algo extremo. ¿Sí? No es que yo voy a tener 1600 watts poniéndole dos paneles del otro lado. ¿Sí? Va a estar supeditado a la que genere esos paneles o a las baterías que tenga. Pero nominal continua, si me dice 800 es porque tiene 800 watts de nominal. Y me dice que tiene un enchufe de 120, bueno, eso es para después de ahí sacar lo que va a ir a la carga, ¿sí? Y bueno, en general aquí tiene todo un sistema de control, tiene sistemas de protección, ¿sí? Acá, bueno, acá les dice, ¿sí? Desconexión por tensión baja, alarma de tensión a 10,9 y se corta a 9,3, protección contra sobretensión, ¿sí? Cuando, por ejemplo, hay una descarga sobre nuestro panel, ¿sí? Un rayo, ¿sí? Por ejemplo, también corta por sobretensión, también se apaga por sobrecarga, cuando hace mucho calor y se genera mucho calor en el lugar donde está este elemento o porque tiene una sobretensión y aumenta la temperatura, también se apaga, ¿sí? Es decir, me indica que este elemento no solamente tiene el inversor de corriente, sino que también tiene una serie de elementos de protección. Primero, para el mismo inversor, ¿sí? Para el mismo inversor, ¿para qué? Para que esto se prolongue su vida útil.
Y segundo, por lo que está aguas abajo, ¿sí? Las conexiones que yo puedo tener para cuidar todos mis elementos y cuidar, obviamente, si yo tengo por ahí, estoy cerquita de algún aparato y por una sobretensión me puede llegar a dar una patada, ¿sí? Una descarga. Entonces, todos estos elementos están hechos tanto para cuidar el elemento, cuidar los dispositivos a los que alimenta y sobre todo la vida humana. Entonces, ¿cómo va a quedar mi sistemita? Todos los paneles solares que tengo acá, ¿sí? Acuérdense que eran 3 paneles solares. Esto es otro elemento que también, buenas disculpen, me desconecté de repente, quedé hablando sola acá. Pero bueno, vamos a ver si me pueden dar para, me pueden habilitar para compartir. Ahí estamos. ¿Cuál era acá? Bueno, habíamos quedado aquí, creo, ¿no? Bueno, no sé si alguien me había hecho alguna pregunta anteriormente, pero bueno, vamos a poner acá el chat. Bueno, habíamos quedado entonces. Los 3 paneles solares que habíamos dispuesto acá, les decía que el controlador de carga también lo voy a elegir con los mismos parámetros del inversor. Si el inversor no tiene un controlador de carga, las baterías ya habíamos dispuesto también que iban a ser 3 baterías y todo ese sistema entonces va a poder brindarme la energía suficiente para poder alimentar a todo lo que yo tenía disponible en la casa. ¿Sí? Acuérdense el cuadrito primero que teníamos, ¿sí? Bueno, ¿puedo hacerlo distinto? Sí, puedo hacerlo distinto, ¿sí? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, a este mismo sistema, fíjense, este sería una, un conexionado posible, ¿sí? Yo tengo los paneles, acuérdense que esto estaba en corriente continua, ¿sí? Lo voy a poner en la caja derivadora, que va a estar conectada al inversor, a esa misma caja también, donde puede estar también el regulador si el inversor o este equipo controlador no lo tiene. Va a estar conectado también la batería en corriente continua. Una vez que tenga el inversor, lo voy a disponer para también una serie de elementos de protección. Lo voy a derivar a la carga, ¿sí? Directamente al circuito que alimenta toda mi casa. ¿Sí? Todos los enchufes disponibles que tengo, ¿sí? Lo voy a conectar con el tablero principal. En este punto, acuérdense que también yo puedo, bueno, en este caso es un sistema aislado, pero también puedo disponer otro sistema de generación, ¿sí? Puedo hacer, por ejemplo, un generador diésel, un mini hidráulico, un mini eólico, y en el caso de que, bueno, cuando ya venga la red eléctrica o que pueda disponer una conexión con la red de distribución, lo voy a conectar aquí. ¿Sí? Entonces, vamos a tenerla como respaldo. Entonces, acuérdense que estas configuraciones pueden ser lo más compleja o lo más simple que nosotros dispongamos. Y siempre tengan en cuenta que esta partecita está en corriente continua y todo esto va a estar en corriente alterna. Entonces, las protecciones que vamos a tener aquí, todos los seccionadores, las llaves disponibles, van a estar, van a tener que ser adaptadas a lo que es corriente continua. Y a la salida vamos a tener todo lo que es corriente alterna. Todos estos elementos de protección y demás tienen un costo, ¿sí? Y el conexionado, el cablerío, vendría a ser, también tiene otro costo. La disposición de estos paneles no son en el aire, como dijo el compañero, tenemos un sistema de soporte. La instalación de baterías también tiene que tener un sistema de soporte, ordenación. Todo esto tiene que estar cubierto en un lugar, bueno, los paneles obviamente al sol, pero tanto la parte de conexionado como de control y las baterías tienen que estar cubiertas en un lugar donde pueda acceder fácilmente, que esté bastante aireado, ¿sí? Es decir, tengo que tener en cuenta la infraestructura donde voy a poner todo este sistema. Y que obviamente, acuérdense que esto es corriente continua,
estamos trabajando con elementos que hacen reacciones químicas, es decir, que contienen químicos. Por lo tanto, acuérdense que, por ejemplo, las de plomo ácido, las de gel, todos estos sistemas tienen algunos escapes de gases, por lo tanto, no tienen que estar en los lugares donde generalmente circulamos, ¿sí? Tienen que estar protegidos y separados de lo que es la vida común diaria, ¿sí? Entonces, todas esas cuestiones son costos asociados a al cálculo, ¿sí? Al cálculo del valor total del sistema. Si el cliente no lo tiene, hay que construirlo, ¿sí? Entonces, muchas veces por ahí hay algunos que tienen algún balconcito o alguna galería donde se cierra y donde se disponen todos estos elementos con todas las cañerías, con todos los elementos de protección, si ya sean tubos para los conductores, ¿sí? Las borneras de conexión, los tableros y con sus respectivos cierres para protección de que no se toque, digamos, fácilmente. Entonces, bueno, todo eso va pesito, más pesito, más pesito, más pesito, todo eso se calcula, ¿sí? Entonces, tenemos al final, como decía el compañero, después tenemos que calcular la amortización y demás, ¿sí? Pero eso, bueno, depende ya muchas veces de números que por ahí incluso nos dan hasta negativos, ¿no? Pero bueno, son sistemas, sobre todo estos sistemas aislados, que se los pide por algo, ¿sí? Se los pide justamente por algo porque por la necesidad que tenemos, los requerimientos que tenemos para una determinada actividad de energía eléctrica que no podemos disponer de otra manera, ¿sí? Entonces, en estos casos, por ahí la amortización y demás queda de lado, porque son elementos necesarios. Después, bueno, eso lo podemos disponer en otra clase, que ya va a ser un poquito más el tema económico, ¿sí? Pero no sé si tiene, si está incluido acá en el curso. Bueno, ¿lo podemos hacer distinto? Sí, como les dije, lo podemos hacer distinto. Bueno, acá tenemos otra alternativa posible usando una batería distinta. Y fíjense, en este caso, la anterior era una batería de 100 amperios, en este caso 12 volt y 200 amperios. Como habíamos dicho, bueno, lo disponible que vamos a tener es el 50%, entonces vamos a tener 1200 watt hora. Y en relación al 60% de la energía total que queríamos, era 1353, nos daba un valor de 1,12, ¿sí? Una batería entera y un poquito más, que lo redondeábamos en dos baterías. Y entonces fíjense, acá vamos a disponer un poquito más de energía, vamos a prolongar la vida útil de este elemento, va a ser un poquito más caro, pero bueno, vamos a mejorar la performance de nuestro sistema. Y además, si nosotros eligiéramos otro sistema, otro panel fotovoltaico que no sea el de 410 watt pico, podríamos elegir uno de 300, podemos hacer otro cálculo y podemos ofrecerle a nuestro cliente alguna otra alternativa. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo varían, ¿sí? Obviamente que los parámetros si yo por ejemplo eligiera un panel solar de 300 watt pico y me diera por ejemplo 4 paneles, yo podría hacer la conexión dos en paralelo, dos en serie y dos en paralelo. Entonces los valores de salida de mi conexionado fotovoltaico van a tener valores de tensión y de corrientes distintos que me van a indicar a lo mejor otro inversor, ¿sí? Y otro regulador. Entonces puedo variar los costos de esos elementos, pero siempre teniendo en cuenta cuál es la potencia de salida que yo requiero, que son estos bueno, creo que eran 800 o 700 y pico de watt que necesito, ¿sí? De potencia. En el caso de la heladera, ¿se acuerdan? Que necesitaba, que requería un pico. O a lo mejor le puedo sugerir al cliente que cambie la heladera, ¿sí? Entonces, si puede tener, por ejemplo, una heladera
con un mejor desempeño. Puedo reducir esos 800 watts, lo puedo reducir, por ejemplo, a 600. Entonces, fíjense cómo puede ser muy versátil, ¿no es cierto?, el tema de un sistema fotovoltaico. Y siempre se va a supeditar a la carga que yo quiera alimentar, ¿sí? Entonces, y obviamente al lugar donde estoy, por las cuestiones de radiación disponible, ¿sí? Y radiación, sobre todo, watt por metro cuadrado, para poder impulsar la generación de energía sobre el panel fotovoltaico. A ver qué otra cosita más hay. Bueno, en este caso, fíjense, vamos a tener un resultado distinto, una inversión de 800 watts, ¿sí? El mismo cálculo que habíamos hecho antes, los 3 paneles fotovoltaicos de 410 pico y 2 baterías de 12 volt 200 amperes. ¿Sí? Obviamente con el regulador y todos los otros sistemas que van a ser similares en el caso que yo les he explicado, los seccionadores, las protecciones, los conductores, ¿sí? Todo lo demás. Entonces, resumencito, rápido, de lo que acababa yo de decir. Determinar artefactos, las potencias, los tiempos, y ahí determino potencia máxima y energía total que requiero. ¿Sí? La potencia que me va a permitir elegir mi inversor. Especificar la cantidad de horas que se utiliza cada artefacto es imprescindible para calcular la energía que demandará el total de artefacto, ¿sí? Porque primero determino lo que me demanda cada artefacto, después sumo y tengo la demanda total. En función a eso, voy a determinar la cantidad de paneles y con la cantidad de paneles, las horas solares pi, las horas solares pico, la energía total que voy a generar, ¿sí? A partir de eso, voy a determinar después, según los requerimientos de acumulación de energía, el banco de baterías, calculando siempre la energía que se va a utilizar, o de noche, o de días nublados, o en un determinado periodo de tiempo que me va a, digamos, a inferir sobre la cantidad de baterías que va a llevar mi banco de baterías. Y acuérdense que si yo estoy trabajando siempre se enfila. Si yo trabajo un sistema fotovoltaico a 12 volt, en general, las baterías también van a tener que trabajar a 12 volt, ¿sí? Si lo trabajo en 24 o en 48, ahí también puedo variar al banco de baterías en 24 o 48, pero siempre en el mismo nivel de voltaje, ¿sí? Se trata para qué, para no desbalancear el sistema, para que el regulador trabaje en condiciones óptimas, porque en general los reguladores de carga siempre tienen el mismo nivel de ingreso y el mismo nivel de salida en cuanto a tensión. Entonces, excepto que sea, bueno, de los inversores, de los controladores que tenemos ahora que son súper inteligentes, sí que puedo tener calcular lo que es potencia generada en fotovoltaico por un lado y sistema de batería, como yo a mí se me ocurra, por otro lado. Es más, incluso hemos estado viendo una conexión que tiene un mismo inversor, un mismo controlador, vendría a ser con dos bancos de baterías distintos, ¿sí? Con dos marcas distintas, con dos configuraciones distintas, una 24 y una 12 volt, y el controlador funciona perfectamente y va variando la carga, ¿no es cierto? Lo que se genera lo va llevando a la carga de la vivienda y a la vez va cargando un sistema de batería y está funcionando perfectamente, pero que ese controlador, inversor, cargador, regulador, lo que sea, que tiene todo adentro, vale más o menos lo mismo que los dos, los dos bancos de batería. O sea, hay lo que nosotros requiramos, hay en mercado, pero el tema está justamente el costo. ¿Sí? Que le puede dar versatilidad a mi sistema, lo puedo hacer muy eficiente, muy versátil, ¿sí? Pero bueno, con el costo asociado.
Así que bueno, si les queda alguna duda, es el momento ahora, o callen para siempre. Obviamente que dudas van a tener un montón, pero a medida que ustedes vayan haciendo los ejercicios, bueno, obviamente que más allá, ¿no es cierto?, de que nosotros lo podamos ir guiando en este sistema de cálculo, la mayoría tenemos nuestras herramientas. Yo, por ejemplo, también tengo otras herramientas con las que cuento para optimizar por ahí la orientación, para, por ejemplo, si yo tengo un sistema, como nos pasa en la universidad, que tenemos un techo ya construido sobre el cual queremos poner panelería fotovoltaica, además de tener en cuenta las horas pico, tengo que tener en cuenta la variación que hay con el azimut. ¿Por qué? Porque no está completamente orientado al norte, sino que tiene una pequeña variación de 16 grados, lo que me va a implicar que también sea variable la radiación solar. ¿Sí? Fíjense también cómo también puede ser que varíe, ¿no es cierto?, en cuanto a la orientación. También hay sistemas que no solamente lo puedo orientar al norte, también lo puedo orientar o tener la mitad orientada al este y la mitad orientada al oeste. Sí, que hay muchos sistemas de ese tipo, pero bueno, ya son un poco más elaborados. También, por ejemplo, en el caso de que tenga más panelería fotovoltaica, cuál es la separación óptima para que no se hagan sombra uno con otro. Bueno, van a ver que hay un montón de cuestiones, pero no tengan cuidado con eso. ¿Por qué? Porque hay muchísima información en internet a la que podemos recurrir. ¿Sí? Así que yo le digo, yo hice cursos, eh, hice cursos en Santa Fe, hice también la parte de cálculo, teoría, la parte de instalación práctica, pero lo que le da digamos, el conocimiento efectivo es la práctica, y el buscar, y el estudiar, y el recurrir a otras herramientas disponibles. Y eso, bueno, depende un poco de la curiosidad y de cuánto uno se anime, ¿no?, de hacer. Por ahí alguna vez mete la pata, pero por suerte la paga otro. Pero bueno, em, nunca se mete la pata del todo acá, ¿sí? O sea, siempre hay una cosa positiva, que es justamente el aprendizaje. ¿Sí? El aprendizaje tanto para uno como para el cliente. Yo, mis primeros clientes fueron gente cercana, digamos, que me pudieron bancar por ahí una metida de pata. ¿Sí? Entonces, bueno, eso, bueno, es recurso propio, ¿no? Lo que uno genera por ahí, eh, también después con el tiempo y la experiencia, permite a lo mejor corregir algunos errores que cometió con anterioridad. Así que bueno, este, este calculito, digamos, es lo que hacemos todos, ¿sí? Con mayores o menor recursos. Cada uno después va haciendo su propio sistema. Como les dije, vamos casándonos con algunas marcas, vamos buscando información a la que consideramos confiable por determinados lados. Y bueno, eso depende, o sea, de cuán informado uno esté, de cuán metido esté en el tema. Así que bueno, para cualquier otra duda que tengan, cualquier otro recurso que necesiten, ya saben cómo me pueden conectar. El ingeniero también está disponible. Así que bueno, yo no sé si esto ya está terminando o qué. Pero bueno, seguramente estaremos enviando la información a través del aula. Ojalá pudieran haber entrado al aula. Creo que yo le pedí al ingeniero que por favor subiera material, así que creo que hay material disponible para ustedes. Y bueno, cualquier cosita estamos comunicándolos por medio de ese sistema, ¿sí? Bueno, si no hay alguna consulta, alguna duda, puedo liberarlos hoy ya con 10 minutitos extra.
Bueno, me alegro que haya sido buena la clase. Bueno, entonces los libero, ¿sí? Cerramos por hoy cerramos la clase. Tienen por ahí mi mail de contacto, el aula, al ingeniero, los chicos de Incotedes. Así que bueno, estamos a su disposición. Nada de nada. Un placer. Hasta luego, buenas noches. Nos vemos. Que lo pasen lindo. Si hace frío, abríguense. Gracias, Alberto. Bueno, los dejo.